Aquella noche la casa estaba envuelta en una calma especial. Habíamos preparado una cena sencilla, pero reconfortante, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en equilibrio. Mi hija, radiante de felicidad, no dejaba de sonreírle a su pareja, ese joven encantador que había logrado ganarse la simpatía de todos con su carácter amable y su manera respetuosa de hablar. Era imposible no notar la complicidad entre ellos, miradas que hablaban sin palabras, gestos sutiles, una conexión palpable. Yo los observaba con ternura, recordando mi propia juventud, sintiéndome por un instante parte de esa energía fresca que llena el aire cuando el amor es nuevo. Durante la cena, él se mostró atento, bromista, incluso diría, encantadoramente cortés conmigo, nada fuera de lugar, y sin embargo, algo en su forma de mirarme, como si buscara mi aprobación más allá de lo convencional, me dejó una leve inquietud. Pensé que era solo mi imaginación, pero esa noche, al verlo reír con mi hija mientras recogíamos la mesa, algo en su mirada me hizo desviar la vista. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para sembrar una duda que no me abandonaría. Aún no lo sabía, pero esa cena sería el inicio de una cadena de emociones que jamás habría esperado vivir. Después de la cena, el ambiente en casa seguía siendo agradable, pero yo ya no podía ignorar esa sensación que se había instalado en mi pecho, como un susurro constante. Mientras mi hija se ofrecía a lavar los platos, me senté unos minutos en la sala fingiendo ver televisión, pero en realidad mi mente estaba en otra parte. Observaba de reojo al joven que tras ayudarnos con la mesa se había sentado cómodamente en el sofá. Conversaba con mi hija con una naturalidad encantadora, haciendo que ella soltara carcajadas ligeras de esas que surgen cuando uno se siente profundamente enamorado. Y sin embargo, algo en su postura, en la forma en que desviaba la mirada hacia mí de vez en cuando, me inquietaba. No era una mirada vulgar ni irrespetuosa, pero tenía una intensidad que me resultaba difícil de ignorar. Yo quise pensar que era solo mi percepción alterada por los años, por la nostalgia, por la falta de atención masculina desde hace tiempo. Tal vez yo misma estaba proyectando algo que no existía. Pero entonces mi hija regresó a la sala y por un instante noté algo en sus ojos. Fue apenas un segundo, una chispa de incomodidad al encontrarme observando a su pareja. Me sonrió como lo haría cualquiera, pero esa sonrisa me pareció forzada, casi como si ocultara una duda, o peor aún, un presentimiento. La acompañé a la cocina, queriendo disipar lo que fuera que estuviera sintiendo, y mientras secábamos los últimos platos, aproveché un momento de silencio para preguntarle suavemente si todo estaba bien. Se detuvo por un segundo, con el trapo entre las manos, y me miró como si quisiera hablar, pero no pudiera. Sus labios se movieron, comenzó a decir, «Mamá, es que...», pero se detuvo. Bajó la vista, negó con la cabeza y cambió el tema de forma abrupta. Me quedé en silencio, sabiendo que forzarla solo empeoraría las cosas, pero mi corazón ya estaba alterado. ¿Acaso ella había notado lo mismo que yo? ¿O había sentido algo diferente, algo más grave? La incertidumbre me abrazó con fuerza. Cuando nos preparamos para dormir, fingí normalidad. Le ofrecí al yerno quedarse en la habitación de huéspedes y él aceptó con una sonrisa educada. Mi hija asintió también, aunque su expresión mostraba un leve cansancio, como si la noche le hubiera quitado más de lo que le había dado. Subí las escaleras sintiéndome extraña, como si una parte de mí supiera que esa noche no terminaría con un simple buenas noches. Me encerré en mi cuarto, deseando que el silencio me ayudara a encontrar calma, pero algo en el aire, algo invisible pero denso, parecía rodearme.
Me recosté en la cama con los ojos abiertos, sintiendo una inquietud que no podía nombrar. Justo cuando comenzaba a relajarme, escuché un leve crujido en la madera del pasillo. Un paso, luego otro, y mi corazón empezó a latir más fuerte, como si presintiera que lo que venía a continuación cambiaría mi mundo para siempre. Me quedé completamente quieta, los ojos fijos en la puerta cerrada de mi habitación, intentando convencerme de que aquel sonido provenía simplemente de la madera vieja de la casa. Pero en el fondo de mi pecho, algo sabía que no era así. No era la estructura crujiendo por el frío de la noche, ni mi imaginación desbordada. Eran pasos ligeros, cautelosos, casi como si quien caminara supiera que debía hacerlo sin ser detectado. Me incorporé lentamente en la cama, sin encender la luz, aguzando el oído. El silencio volvió espeso, como si el aire se hubiera detenido. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. Pensé en levantarme y salir al pasillo, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo, tal vez la curiosidad, o quizás esa mezcla de emociones confusas que me venían acosando desde la cena. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos y poco a poco mi respiración fue volviendo a su ritmo normal. Me recosté nuevamente cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera mantener alejadas las ideas prohibidas que amenazaban con colarse en mi mente. Pensé en mi hija, en su mirada cansada, en su voz temblorosa cuando intentó hablar conmigo. ¿Qué era lo que quería decirme realmente que estaba callando por miedo o vergüenza? Quise convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Después de todo, era mi yerno, el hombre con quien ella compartía su vida, pero por alguna razón no lograba arrancar de mi cabeza la intensidad con la que él me había mirado esa noche. No era una mirada cualquiera. Había en ella una especie de pregunta silenciosa de búsqueda, como si él esperara algo de mí, como si ya supiera algo de mí que yo misma no terminaba de entender. Me levanté, fui al baño y me mojé el rostro. El agua fría no logró despejarme del todo. Regresé a mi habitación y me senté al borde de la cama, envuelta en una bata. Me sentía frágil, pero también viva. Era una sensación que me asustaba y me excitaba al mismo tiempo. De pronto, un golpe muy leve en la puerta me hizo sobresaltarme. Fue casi imperceptible, pero lo suficiente para erizarme la piel. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. ¿Quién golpeaba a esa hora? ¿Podría ser él? No podía ser, no debía ser, pero una parte de mí ya lo intuía. La misma parte que temblaba y se estremecía, no solo por miedo, sino por una expectación inexplicable. Me acerqué a la puerta, sin hacer ruido. Pegué la oreja y lo escuché. Su voz, apenas un susurro. ¿Puedo hablar contigo un momento? Mi corazón se desbocó. No respondí de inmediato. Me quedé paralizada con la mano en el picaporte, sabiendo que cualquier decisión que tomara en ese instante tendría consecuencias que no podrían deshacerse. Y sin embargo, no podía apartarme de ahí. Algo me empujaba a abrir. Mis dedos temblaban sobre el picaporte. No sabía cuánto tiempo estuve así, inmóvil, escuchando cómo mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. Su voz había sido suave, casi vulnerable. «¿Puedo hablar contigo un momento?», había dicho. Pero el momento, el contexto, la hora, nada de eso era apropiado. Y sin embargo, lo que me detenía no era la razón, sino el torbellino de emociones que me azotaban por dentro. No se trataba solo del miedo a lo indebido, sino de algo mucho más profundo, más íntimo, el reconocimiento doloroso de que deseaba comprender qué lo traía hasta mi puerta esa noche. Abrí la puerta lentamente. Él estaba ahí de pie, con una expresión serena pero tensa. Llevaba una camiseta blanca,
y el cabello un poco desordenado, como si no hubiera dormido ni un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante no dijimos nada. Solo el silencio grueso denso lo llenaba todo. Hice un gesto con la cabeza para invitarlo a pasar sin pensar realmente en lo que hacía. Se sentó al borde de la cama. Yo me quedé de pie sintiéndome ridícula en mi bata desprotegida, confundida. No quería despertarte, dijo en voz baja. Solo necesitaba hablar con alguien que entendiera. Eso me desarmó. Alguien que entendiera, entender que lo miré con cautela, pero también con una empatía que no pude esconder. Algo en su tono no era provocador, sino sincero. Se frotó las manos nervioso. Ella, mi pareja. Tu hija, dijo, evitando nombrarla directamente. A veces siento que no me conoce de verdad, que solo ve lo que espera de mí. Sentí una punzada en el pecho. Era mi hija de quien hablaba, y aunque su dolor parecía genuino, me invadió una culpa inevitable. Pero también una pregunta interna. ¿Y yo? ¿Cuánto de lo que mostraba era real y cuánto era simplemente lo que los demás esperaban de mí? Nos miramos por un momento largo, y fue en ese silencio donde surgió la conexión. No como madre e hijo político, sino como dos seres humanos solos, atrapados entre deberes y deseos callados. Me acerqué lentamente sin tocarlo, pero sentándome cerca. Es normal sentirse así. Cuando uno da más de lo que recibe, dije más para mí misma que para él. Él asintió, y por un instante nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me hizo apartar la vista. No había beso, no había roce, pero todo estaba ahí. Una tensión que flotaba en el aire cargada de aquello que no debía nombrarse. Y justo cuando pensé en pedirle que se fuera, él se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo. Gracias por escucharme, susurró. Pero, ¿tú te sientes feliz? No esperó respuesta. Salió con la misma calma con la que había llegado, dejándome ahí temblando, no por el frío, sino porque su pregunta había tocado algo que yo llevaba años evitando mirar de frente. Me quedé sentada al borde de la cama, en la misma posición en la que él me había dejado, como si su pregunta hubiera quedado flotando en el aire, rebotando en las paredes, repitiéndose una y otra vez dentro de mí. ¿Eres feliz? Esa simple frase tan breve, tan común, había abierto una grieta en mi alma que llevaba años ocultando bajo rutinas, obligaciones y silencios. Miré alrededor de la habitación. Todo estaba en su sitio, todo como siempre. Mi lámpara, los libros, a medio leer la fotografía de mi hija cuando era pequeña. Y sin embargo, nada de eso me parecía suficiente para sentirme plena. Me recosté lentamente tratando de respirar con calma, pero mi mente no dejaba de girar. La forma en que él me miró, no con deseo descarado, sino con una mezcla de admiración, necesidad y confusión, me había conmovido más de lo que debería. Sentí culpa, pero también una extraña ternura. No justificaba nada, pero tampoco podía ignorar que había algo roto en los tres, en mi hija, en él y en mí. Cerré los ojos unos segundos intentando ordenar lo que sentía. Recordé el momento en que mi hija me confesó, aunque a medias, que había algo que no andaba bien entre ellos. Podría ser que él también estuviera perdido. ¿Y si solo buscaba comprensión? ¿Y si lo que lo trajo hasta mi puerta no fue tentación, sino un llamado desesperado por sentirse visto, escuchado? Pero ¿y yo? ¿Por qué permití esa cercanía? ¿Por qué no lo detuve desde el principio? ¿Acaso una parte de mí necesitaba también sentirse mirada, validada, importante otra vez? Me incorporé en la cama y caminé hasta el espejo del armario. Me observé durante largo rato. Mis ojos tenían esa mezcla de madurez y cansancio que dejan los años.
pero aún podía encontrar en mi reflejo a la mujer que fui, la apasionada, la soñadora, la que amaba sin reservas. ¿En qué momento la apagué? ¿Cuándo empecé a vivir solo para los demás? Sin pensarlo, abrí la puerta de mi habitación y caminé hacia el pasillo en penumbras. No tenía un plan. Solo necesitaba respirar, moverme, liberarme de la prisión de mis pensamientos. Pasé junto a la habitación de huéspedes y me detuve sin querer. La puerta estaba cerrada, pero la luz interior dibujaba una sombra. No era movimiento, pero sí presencia. Algo en mí quiso seguir caminando, pero mis pies no respondían. Me quedé ahí, frente a esa puerta, que representaba todo lo que no debía ser, todo lo que dolía, lo que tentaba, lo que confundía. Fue en ese momento cuando escuché un suave murmullo desde adentro. Mi nombre, dicha en voz baja, como una plegaria, como un suspiro. Sentí un estremecimiento que me recorrió el cuerpo entero. No sabía si era miedo-deseo o simplemente el abismo de la soledad hablándome al oído. Y aún sin tocar, supe que algo dentro de esa habitación estaba a punto de romper lo poco que aún creía tener bajo control. Mi nombre pronunciado en voz baja desde el otro lado de la puerta me golpeó como un rayo silencioso. No tenía fuerza. No era una orden ni un llamado urgente. Fue más bien una súplica velada, un eco suave que se deslizó por el pasillo y se alojó directamente en el centro de mi pecho. Mi primer impulso fue retroceder, girar sobre mis talones, correr a mi habitación y encerrar mi corazón detrás de una puerta cerrada. Pero no lo hice. Me quedé ahí de pie, enfrentando el vacío entre lo que debía y lo que sentía. Podía oír el sonido sutil de su respiración. Estaba despierto del otro lado, quizás igual de perdido que yo. Toqué el pomo de la puerta sin intención de abrir, solo queriendo sentir algo firme bajo mis dedos. Cerré los ojos por un momento y me permití imaginar cómo se vería si entrara. ¿Me miraría igual que en la sala? ¿Diría algo? ¿O se limitaría a ese silencio que todo lo decía sin necesidad de palabras? Abrí los ojos y di un paso atrás. No podía seguir jugando con el borde del abismo. Volví a mi habitación, pero la inquietud no me dejó descansar. Me senté frente a la ventana, observando la calle silenciosa, buscando respuestas en la oscuridad. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué carencia tan grande me habitaba que una simple mirada, una palabra cálida, bastaban para desordenar mi mundo interior? Pensé en mi hija, en cómo había crecido en los años en que fui su centro, su todo. Ahora ella era mujer, construyendo su propio destino, mientras yo quedaba en la sombra, convertida en una figura de apoyo silenciosa funcional. Sentí un nudo en la garganta. Nadie te prepara para desaparecer poco a poco de tu propia vida. El deseo de sentirse viva vista tocada no desaparece con los años. Se transforma, se oculta, pero nunca se apaga del todo. De pronto, un ruido suave me devolvió al presente, golpecitos tenues, esta vez en mi puerta. Me puse de pie con el corazón acelerado. Caminé lentamente y abrí. Ahí estaba él otra vez, con una expresión distinta. No hablaba. Sus ojos brillantes por la tensión buscaban los míos con una mezcla de temor y sinceridad. No había arrogancia, no había conquista, solo vulnerabilidad. No puedo dormir, murmuró. Solo quiero hablar. Prometo no incomodarte. Lo miré largo rato, midiendo cada palabra que no dijo. Dentro de mí, las emociones luchaban con la razón como dos corrientes opuestas que se niegan a ceder. Finalmente, con voz baja, le respondí: «Está bien, pero solo un momento». Él asintió y dio un paso hacia adentro. Cerré la puerta detrás de él con un leve temblor en las manos, sabiendo que esta vez
La conversación podría cambiarlo todo. Entró en silencio, con pasos lentos, como si el simple hecho de estar ahí ya fuera demasiado. Yo me moví hacia el rincón de la habitación, cerca del tocador, para crear una distancia que me hiciera sentir segura, aunque la seguridad ya había comenzado a desmoronarse desde hace tiempo. Él se sentó al borde de la cama, mirando al suelo, con las manos entrelazadas. Durante varios segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era denso, pero no incómodo. Era como si los pensamientos hablaran por nosotros, como si cada uno estuviera buscando el valor de ser sincero, sin romper completamente lo que aún quedaba intacto. No esperaba sentirme así, dijo de pronto, con una voz tan baja que apenas se distinguía. No planeé esto, no contigo. Es solo que tú me haces sentir diferente. Me estremecí. Sus palabras no eran una declaración ni una confesión. Eran más bien un intento torpe de explicar algo que ni él comprendía del todo. Y sin embargo, las entendí, porque yo también me sentía diferente desde aquella cena. Lo observé y en su rostro no vi malicia, sino confusión. Una búsqueda, una grieta. Quise hablar, ponerle límites, recordarle lo que somos, lo que no deberíamos ser, pero no encontraba las palabras adecuadas. Tú eres el compañero de mi hija, dije al fin sin mirarlo. Esto no puede ni debe pasar. No respondió de inmediato. Asintió lentamente, y por un instante pensé que se pondría de pie y se marcharía. Pero en lugar de eso, levantó la mirada hacia mí, con los ojos llenos de algo que no supe definir. Lo sé, y no vengo a pedirte nada, murmuró. Solo quería estar cerca de ti, aunque sea un momento. Sentí cómo mi garganta se cerraba. Había ternura en su voz. Una ternura peligrosa. Y lo peor es que una parte de mí la recibía con una sed inmensa. La sed de quien ha vivido años en silencio, en una rutina sin caricias, sin miradas largas, sin sentirse importante para nadie. Caminé lentamente hasta la ventana, necesitando aire, espacio, tiempo. Pero no importaba cuánto espacio pusiera entre los dos, lo cierto era que lo llevaba dentro desde aquella noche. Las palabras, las miradas, la duda. Escuché sus pasos, acercarse suaves contenidos. Se detuvo detrás de mí. Sentí su presencia, el calor de su cuerpo, sin siquiera tocarme. Mi respiración se volvió irregular. Si quieres que me vaya, lo haré, dijo, y su voz sonó tan honesta que me partió el alma. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo pedía una respuesta clara, pero mi alma estaba dividida. Me giré lentamente sin decir palabra. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y por un segundo solo uno me permití imaginar lo que pasaría si no dijera que no. Fue en ese instante cuando escuchamos un leve golpe. La puerta principal abajo. Alguien había entrado en la casa. El sonido seco de la puerta principal me sacudió por dentro como si hubiera despertado de un sueño del que no quería salir o tal vez del que nunca debía haber entrado. Él también lo escuchó. Su cuerpo se tensó por completo como si el mundo real acabara de irrumpir en ese instante, suspendido entre el deseo y la duda. Bajó la mirada al suelo, dio un paso atrás, y por un momento pensé que saldría corriendo de la habitación sin decir palabra. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, inmóvil, como esperando que yo tomara la decisión por los dos. Me acerqué a la puerta con rapidez, con el corazón desbocado, intentando entender lo que había pasado abajo. Tal vez era solo el viento, tal vez mi hija había olvidado algo en el auto. Pero no. En el fondo yo sabía que no era un accidente. Era un recordatorio, una señal tal vez. Me volví hacia él aún en la habitación.
Le hice una seña con la mano, pidiéndole en silencio que no se moviera, que esperara. Bajé las escaleras con paso contenido, cuidando no hacer ruido, como si mi vida entera dependiera de que nadie escuchara. Llegué al recibidor. Todo estaba en orden. Cerré la puerta con cuidado, aunque no parecía haber nadie afuera. Respiré hondo y permanecí unos segundos mirando hacia la oscuridad más allá del vidrio. La noche seguía intacta. El peligro, si existía, no estaba fuera de la casa. Estaba dentro de mí. Subí nuevamente con el cuerpo tenso y la mente confundida. Cuando abrí la puerta de mi habitación, él seguía ahí, de pie en el mismo lugar. No se había movido ni un centímetro. Me observó con una mezcla de angustia y resignación. Su voz fue un susurro apenas audible. Creo que no debí venir. Yo quise decirle que no pasaba nada, que no habíamos hecho nada malo, que todo estaba bajo control. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Realmente podía decir eso con honestidad? ¿No habíamos cruzado ya la línea, aunque fuera solo con el pensamiento, con las miradas, con la intensidad de los silencios compartidos? Me senté al borde de la cama y dejé caer la cabeza entre las manos. Sentía una presión en el pecho como si estuviera a punto de romperme por dentro. No por él, ni siquiera por mi hija. Era por mí, por todas las veces que me había callado, que había fingido estar bien, que había negado mis propias necesidades por cumplir con lo que se esperaba de mí. Sentí que todo se derrumbaba, no porque él me hubiera buscado, sino porque yo lo había permitido, porque en el fondo una parte de mí lo deseaba, no a él en particular, sino lo que él representaba, la posibilidad de sentir, de ser vista, de volver a ser yo. Y en ese instante supe que aunque esa noche terminara sin un solo roce, lo que se había despertado dentro de mí ya no volvería a dormirse jamás. Esa noche no pasó nada más entre nosotros. No hubo caricias, ni confesiones, ni despedidas dramáticas. Él se fue en silencio, como llegó, dejando en el aire el peso de todo lo que no debía ser. Cerré la puerta con una mezcla de alivio y tristeza, como quien pone punto final a un capítulo que nunca debió comenzar, pero que fue necesario para entenderse a sí misma. Me quedé sola, observando el amanecer a través de la ventana, mientras la primera luz tocaba los objetos cotidianos de mi habitación y los volvía distintos, casi sagrados. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era culpa lo que sentía, sino claridad. Por años me había abandonado a la sombra de otros, a los roles impuestos, al silencio cómodo. Aquella noche no fue un error, sino un espejo. Me vi a mí misma en él desnuda de excusas y decidí comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, abracé a mi hija con una ternura diferente, más sincera, más presente. Entendí que la lealtad no siempre es perfecta, pero el amor verdadero empieza por uno mismo. Porque a veces traicionarse en silencio duele más que cualquier infidelidad. Y solo quien se pierde por dentro puede volver a nacer con dignidad.